a mí me gusta, aquí nos aceptaron muy rápido y luego contaba pues eso, que ibas con ellos, lo que comían, como la sencillez de los sitios, lo bonito que era que eso de que se ayudaban en la vendimia, que eso yo, por ejemplo, en otras denominaciones de origen yo no he visto. Aquí intentamos ser como una familia grande en un pueblo, que te lleves bien, que te lleves mal, pero al final siempre hay el vecino que te regala una lechuga. Aunque te lleves mal. Aunque te lleves mal, sí. Y la lechuga es del pueblo, que la plantó él. Los tomates de supermercado, los tomates que te regalan, eso no tiene nada que ver. Esos son sabores diferentes. Esos son el tomate de casa, eso sabe espectacular. Hay gente, por ejemplo, de Alemania o Suiza, que vuelven otra vez y traen amigos para ver esta zona, se quedan enamorados. Hola, bienvenidos a Pequeños y Gigantes, este espacio en el que hablamos de cómo en lugares pequeños habitan historias enormes o gigantes. Estoy con Pablo y con Sonia y con Pablo. Sonia, vamos a empezar hablando de cómo es la vida en un entorno rural. ¿Cómo es tu vida en Valdeorras? Es una vida muy familiar. Aquí estoy con la familia. Es una vida que, bueno, ya el paisaje te da vida, te da tranquilidad. Es una vida pero muy tranquila. En ese sentido, tranquila, gratificante, con todo lo que tengo alrededor. Lo que es la naturaleza. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Siempre has estado aquí? O... No, yo me crié en Suiza. Y bueno, Suiza y Galicia más o menos se parecen, pero bueno, yo me crié en una ciudad grande. Pero bueno, soy de aquí, mi padre es de aquí, entonces yo venía de vacaciones aquí. ¿Y por qué instalarte en Valdeorras? Por causas familiares, porque mis padres regresaron de Suiza y al regresar pues fue cuando ellos, yo quedaba allí todavía, me quedé allí trabajando, que trabajaba en banca, y entonces fue cuando ellos montaron la bodega aquí, y porque bueno, papá empezó a trabajar lo que son los viñedos del abuelo, y al trabajar los viñedos del abuelo, pues decidió de montar una bodega él, porque siempre se crió en ese ambiente, antes de marchar a Suiza. Entonces fue cuando montó la bodega y decidieron de llamarme y decir que viniera, porque bueno, aquí había trabajo. Entonces decidimos regresar al entorno familiar, porque allí de total había quedado sola. Entonces regresé con mi familia aquí, y lo que es estar con la familia. Estar en un negocio familiar, trabajar en un negocio familiar, intentar hacer lo mejor posible y esa fue la causa más importante porque me regresé aquí. Pablo, en tu caso, ¿vienes de La Rioja? De Pamplona, yo vengo de Pamplona, mucho cuidado. Bueno, de origen de Pamplona, pero ahora vienes de La Rioja, ¿no? Vives en La Rioja, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que te atrae de la vida en zonas rurales? Pues me ha traído siempre, o sea, yo, como antes todos los padres de mis padres eran de pueblo, ¿no? Uno de un sitio, otro de otro, del norte de Navarra, y yo, bueno, nací en Pamplona en realidad, y de vez en cuando íbamos al pueblo. Y a mí la cosa que me llamaba la atención era el gusto de la leche del pueblo y el gusto de la leche de Pamplona, y que las mañanas era distinta en el pueblo que las noches, en Pamplona era siempre igual. No sé, una curiosidad de lo que, no sé, lo que siempre pensaba yo, que digo, esto cómo sale, de dónde sale el pan, de dónde sale el queso, todo ese tipo de cuestiones, me hicieron empezar a intentar estudiar el porqué de las cosas sencillas, ¿no? Yo pensaba que todo lo demás era como muy anecdótico, accesorio, y sin embargo todo lo que, no sé, el comer, la leche, el queso y todo eso decía esto. Entonces empecé a ir a pueblos, a aprender, a trabajar, a ayudar a los, como decimos ahí, a los caseros, ¿no? A recoger hierba en verano, y entonces un poco aprender, y a partir de ahí es cuando me metí un poco en el mundo pues agrícola y rural totalmente, siendo de ciudad en realidad, ¿no? Sigo siendo de ciudad, pero estoy más tiempo en el campo que en la ciudad. Pues una mezcla un poquito rara, que es lo que me gusta vivir. O sea, yo me metes en un despacho y me muero, ¿no? Es poco eso. ¿Por qué te mueres? ¿Por qué te mueres en un despacho?
porque soy bastante inquieto, nervioso, me muevo mucho, estar sentado aquí ya me cuesta, me tengo que levantar, entonces si estoy en la oficina tengo que salir, tengo el campo, yo tengo la suerte de tener en Río Jalavesa una bodega un poco bonita que hemos hecho, y entonces estoy todo el día saliendo, entrando, y es una gozada, es otro mundo. Para mí no sé, el ritmo de vida la velocidad de vida, diría yo, entre el campo y la ciudad, o diría casi ciudad o oficina en muchos casos, no tiene nada que ver, ¿no? Y la sensibilidad que tienes que tener, para mí yo creo que es distinta, eso no necesariamente es entre los oficios igual, pero yo creo que en el campo cuando tú te acercas y vas a un sitio, como cuando nosotros vinimos a Valdeorras, por ejemplo, nosotros vinimos el año 93 aquí, y lo que hacíamos yo me acuerdo, suelo decir que era un poco ridículo a lo mejor, pero es como que respiras primero el ambiente, ¿no? Y ves un poco el paisaje y ves si eso te da la sensación de que aquí se puede hacer algo bueno o no. No sé cómo. Y nosotros llegamos, no como Sonia, ¿no? Que yo soy inmigrante, en realidad, sin papeles aquí, llegamos a ver. Y yo cuando vi las ermitas, que fue lo primero que vimos, en una cooperativa en Larouco, con un antiguo enólogo que ya murió, a mí me sorprendió mucho que de ahí fuimos primero, las ermitas me sorprendió el origen de cómo podía estar eso ahí en medio, ¿no? Que ahora sabemos muy bien la historia, pero antes no tenía ni idea, y aquello me impresionó. Luego me impresionó mucho el río Vivey, me impresionó mucho que había aquí suelos como muy, ¿cómo decirte?, graníticos, con terrazas muy, muy complicadas en sitios, y luego las fábricas de pizarra al lado. Eso, a mí que soy técnico en temas de suelo me pareció muy interesante, y lo más interesante me pareció es que veníamos pensando en buscar un sitio bonito, interesante, casi abandonado, que es como estamos hablando de esos años, ¿no? Había algunas cooperativas, como el señor del Consejo Regulador sabe mejor que yo, pero sobre todo me gustó que fuimos a probar a distintas casas de esas pipas fúgeres, no sé cómo le llamáis aquí exactamente, los vinos, y los vinos que nos daban eran tintos, no eran blancos, y casi todos eran tintos, y eso a mí me chocó, y los tintos estaban bastante buenos, y entonces es como que mi cabeza cambió, pensaba más en blanco. Galicia siempre todo el mundo tiene una idea preconcebida que es blanco, no sé por qué, porque ahí se ve mucho tinto, pero la idea preconcebida es esa. Entonces, y empezamos un poco a buscar las zonas que estaban muy abandonadas, en ese caso en las laderas del Vivey, nosotros principalmente, que son así, pues expedientes con muchas terrazas, a lo mejor tienes 100 y pico terrazas en la zona de la Falcueira, y estaba todo no sé, pero el 90% abandonado, todo abandonado. Entonces tuvimos que empezar a hacer un trabajo de ese que costó, prefiero no pensar cuánto tiempo costó, porque me canso, y empezamos un poco a intentar recuperar, pero para eso tienes que saber cómo era esto, qué variedades había, cómo lo hacía la gente. Entonces hacíamos comidas con gente del pueblo para ver qué nos decían, si estabais locos, cómo vas a plantar tan tarde con la edad que tienes, todas esas cosas que no. Pero al final nosotros más que nada, nosotros el tema de ir al campo es para recuperar. Todo el mundo dice recuperar un paisaje, pero bueno, el paisaje ya está. Nosotros lo que somos actores dentro de ese paisaje, y a mí el problema que veo yo hoy en día en Valdeorras, no exclusivamente, pues en todos los sitios, que parte del paisaje hay gente que lo está cuidando, desde mi punto de vista, claro, está bien, y hay gente que está haciendo desastres con ayudas, ¿no? Además de los fondos públicos. Y eso es una cosa que a mí me pone de muy mal café, ¿no? Pero en fin, me callo porque empiezo a hablar. ¿Pero recuperasteis lo que son viñedos antiguos o recuperasteis...? Entonces, por ejemplo, hay una zona que se llama la Falcueira, sí. La Falcueira, que tú conocerás, me imagino. Entonces, la Falcueira está todo abandonado, ¿no? Y todo completamente, y entonces lo único, la Falcueira es muy grande. Entonces luego yo pregunté en el pueblo a un señor, bueno, que comía con él, y me dijo, esto es lo mejor, porque ya habíamos comprado el terreno sin saber, porque le llaman a Capilla Falcueira, le llaman aquí, y ahí eso estaba abandonado. Entonces lo que tuvimos que hacer es pues desbrozar todo, porque era casi un monte, eso tiene, no sé, son 75 terrazas, creo, ¿eh? Entonces pues, son muy pequeñitas, y entonces lo que hicimos es recuperarlas, labrarlas, plantarlas con el patrón, injertarlas con las variedades locales de otra viña que teníamos nosotros aquí vieja, que habíamos comprado, que a la vez recuperamos, pero no de 0 a 100, sino esa que todavía se mantenía. Entonces aquí hemos hecho como plantación nueva, recuperación 100% y recuperación parcial, ¿no? Y entonces nosotros lo que recuperamos fueron los antiguos muros, y tuvimos una anécdota que los muros antiguos eran muros, yo diría que modestos, de la propia piedra que salía, y me acuerdo que a nosotros nunca nos dan subvenciones,
y me hizo mucha gracia que nos dieron subvención y nosotros estábamos emocionados. Por fin tenemos una subvención para una cosa que es muy cara y luego nos la quitaron. Nos la quitaron porque habíamos hecho el muro tal y como era, que era antiguo, que lo que intentar recuperar es lo que era, ¿no? Ahora no, nos la quitaron porque no los habíamos tirado del todo, sino que los habíamos restaurado. Entonces había que tirarlos todos y hacerlo con pala, destrozar todo el monte otra vez y tal, en fin. Y lo que hay que hacer es animarse a hacer buenos viñedos y buenos paisajes y recuperar, ¿no? Recuperar lo que pasa que hay muchísimo para recuperar. El problema es que ahora la gente estamos todos con un poquito de miedo, ¿no? Y luego a mí me fastidia un poco lo del godello de aquí, me fastidia a mí un poco mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te fastidia? No me fastidia porque se hace una especie, yo diría, la apología de la variedad más que de la zona, ¿no? Y eso es un problema. Eso ha pasado en Rueda, que venden verdejo en vez de Rueda, y aquí hay que vender o Valdeorras o pequeñas zonas de Valdeorras que son además muy distintas, como bien sabemos, que unas son pizarras, otras son... Entonces hay que vender, no hay que vender, para mí, es mi opinión, no hay que vender godello, hay que vender el sitio que no tiene otra gente, pues si no te vienen pues del Bierzo, que no tengo nada en contra de ellos, te hacen godello en el Bierzo, y mañana te harán godello en La Mancha, y mañana te harán godello en... Y adiós la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y adiós los paisajes, y empieza la gente a plantar porque esto es un negocio, y en este país somos todos bobos, ¿no? Y la gente cuando el lechón está claro, todo el mundo pone lechones, y a los 3 meses y medio el lechón baja, no sé. Entonces nosotros tenemos que proteger pues la superficie que tenemos, que esté bien cuidada, que esté bien adaptada y que se hable de lo que es importante, que no es la variedad, sino que es el sitio. Bueno, pero sabes que 100% godello, Valdeorras. Pero es que hablar de, para mí, pero aquí hay otras variedades que no son godello, tienes Doña Branca, tienes otras, efectivamente, bueno. Entonces lo que yo creo que hay que hablar es del vino de Valdeorras, o del vino, me da igual, que es de las laderas del Vivey, o del, como digáis aquí, tú en tu caso creo que estás en la Rúa, ¿no? Sí. O de las pizarras, la influencia de la pizarra en tu zona, que hay más húmeda, más tal, porque es que si no, si hablamos del godello y vendemos godello en vez del sitio, es un error. Aquí tenemos una gran ventaja, que tenemos los 2 tipos de suelo que son muy distintos, ¿no? Nosotros los vinos de pizarra comparados con los vinos de graníticos son muy diferentes, sí. y yo creo que eso es no se presenta en todos los sitios, en Cebreros pasa parecido, pero es una cosa que es interesante. Y luego que tienes 2 tipos de agricultura, una más asequible, si quieres, sobre esas zonas de transición entre los 2 suelos, y otras muy complicadas, que son súper heroicas, que les hace muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que volver al origen. Sí, al lugar, ¿no? Al lugar, sí, a los gestos antiguos y a la tradición, que es muy cara, y luego tenemos que ser capaces de trasladar al público que el público conozca ese esfuerzo, y que cada vez que una persona compra una botella de vino, de sea quien sea de aquí, si detrás hay un trabajo bien hecho, que sepan que están apoyando a que ese paisaje se conserve. Al final hay que hacer calidad. Sí, pero calidad es subjetiva. Yo prefiero un vino que no sé cómo decir, yo prefiero un vino que tenga personalidad. Calidad con personalidad. Tiene que ser un vino que tú sepas que es de aquí. A mí todas esas botellas que empiezan a salir ya y que todas son parecidas y muy aromáticas y tal y cual, eso es una fuerza en contra. En el campo es todo muy distinto y en bodega intenta el enólogo, yo soy las 2, me ocupo de los 2 sitios, o sea, el enólogo tonto puedo ser yo, ¿no? Entonces dice, si tú eres tonto y no te das cuenta que tú eres distinto y estás haciendo todo homogéneo y estás haciendo Coca-Cola, que a todo el mundo le gusta mucho, pero al final muchas veces tú, no sé cómo decir, es como los vermús son muy diferentes, hay vermús que son muy estándar, gustan a todo el mundo y siempre hay otros vermús, o los aceites de oliva, que ahora están de moda, los que son un poquito más amargos, más verdes, más tal, más cual. No sé, hay que hacer cosas que sean distintas. Y como respetar la casuística de cada espacio, ¿no? Sí, para que sea porque diferente. Si no, además, adiós Valdeorras en X años. Sonia, cuando tú estabas fuera y te planteabas volver, ¿qué le decías a la gente del sitio al que ibas a volver? Es decir, de cómo es esta zona. ¿Qué es lo que te atrapaba de volver aquí? Pues lo que es la naturaleza, el paisaje, la tranquilidad, el pueblo, estar en el pueblo, porque sin querer yo me crié en una ciudad, y en una ciudad todo es más anónimo, y en el pueblo más o menos nos conocemos todos, y lo que noté yo mucho aquí, por ejemplo, que un vecino te da una lechuga, te da un tomate, y allí no, porque es una ciudad y cada uno anda a su ritmo, a su bola, y aquí no, aquí intentamos ser como una familia grande en un pueblo, que te lleves bien, que te lleves mal, pero al final siempre hay el vecino que te regala una lechuga. No, que te lleves mal.
Aunque te lleves mal, sí. Y la lechuga es del pueblo, que la plantó él. Y no es una lechuga que compras tú en el supermercado y sabe Dios de dónde viene. Y eso se nota, por ejemplo, en mi caso, por decir los tomates del supermercado, los tomates que te regalan, eso no tiene nada que ver. Esos son sabores diferentes. Esos son el tomate de casa, eso sabe espectacular. Sí, porque además esta tierra es una tierra súper fértil, sí. Aquí se hace de todo. Sí. Y entonces, ahí también es una cosa que al final es vida, es tu vida, es tu manera de vivir y al final es otro vivir. Y es otra forma de vida totalmente diferente. Sí, diferente. ¿En qué? ¿En qué es diferente con respecto a la vida que llevabas en Suiza? La de Suiza era más estrés, de trabajo a casa, de casa al trabajo. Aquí siempre te encuentras con un vecino. Justo cuando venía, digo yo, ojalá no me encuentre con nadie que pare a hablar conmigo porque tengo que estar a las 12 aquí. Así, digo, porque siempre hay alguien que conoces y que para contigo y que te pregunta, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu padre, tu familia? Y siempre hay eso. Allí, por ejemplo, es más anónimo. No sé si le pasa a Pablo también. En una ciudad es más anónimo la cosa. Sí, bueno, sí. Y Pablo, tú en tu caso, vosotros venís en el 93, sí. ¿Qué es lo que cuentas, no de la vida en el pueblo en concreto, sino de lo que tú te encuentras en Valdeorras, en esas comidas que haces con la gente, cuando tú vuelves a casa? ¿Qué es lo que cuentas de Valdeorras? ¿Cómo es la gente de Valdeorras? Yo lo que cuento, a mí me hacía mucha gracia yo cuando llegué aquí, cosas que me sorprendían sin ser de aquí, una parte de bueno, yo hablo vasco y tal, pero no hablo gallego, ¿no? Me sorprendía pues entenderme con la gente, bueno, me entiendes relativamente fácil si ellos quieren, pero solo me gustaba ir a la noche a visitar a los productores de la zona, porque aquí, no sé si queda bien lo que voy a decir, pero la gente destilaba mucho, ¿no? Y todo el mundo te daba a tomar su orujo, ¿no? O su vino. Y era muy interesante, tomar su orujo, su vino, y te invitaban, y era gente muy, muy agradable. Y luego también era muy bonito las primeras vendimias que hacíamos. Como no teníamos uvas, empezamos comprando algunas uvas, algunas partidas, y entonces ellos en el pueblo, en este caso era en Santa Cruz, gente mayor, que muchos de ellos ya han fallecido, ellos se ayudaban entre ellos a sacar, porque es una vendimia muy dura, o sea, tienes con la caja hasta arriba, terracita, sacarla, pum. Entonces se ayudaban entre ellos, gente mayor pero muy fuerte, ¿sabes? Y se ayudaban y después comían todos juntos. Y a mí me encantó que me invitaran a comer con ellos, porque ahí es donde, pues con el trabajo, te veían que estabas ahí en la vendimia y tal, y ya te dejaban, no te miraban como señorito de ciudad, ¿no? Porque al final vienes de vez en cuando, entonces la gente es como que te acepta. A mí me gusta, aquí nos aceptaron muy rápido y luego contaba pues eso, que ibas con ellos, lo que comían, como la sencillez de los sitios y lo bonito que era que eso de que se ayudaban en la vendimia, que eso yo, por ejemplo, en otras denominaciones de origen yo no he visto, en ninguna, ¿eh? Nosotros trabajamos en Málaga, y en Rioja Alavesa sobre todo, y en Ribera de Duero, y ahí nunca he visto desde hace años que la gente se ayudara de esa manera. No sé si es así en la zona, sí. en la zona tuya. Sí, a ver, aquí se ayuda muchísimo. Cuando yo vine, sí, ayudaba al vecino a hacer la vendimia. Yo me acuerdo que las primeras vendimias, amigos de mis abuelos que todavía vivían, o de mis padres, venían a ayudarnos a hacer la vendimia, las primeras vendimias. Cierto. Se ayudaba mucho. Y eso, lo que digo yo, en el pueblo siempre hay un vecino que te ayude. A mí lo que me llamó mucho la atención fueron los castaños, muchos. Los castaños de noche, ¿no? Están recubiertos ahí como dos líquenes. Cuando tú vas con el coche de noche, casi siempre llegas de noche, en el último tramo, cansado, te ves los castaños como que brillan con la humedad, y es como que estás en un mundo, no sé, ¿no? ¿Cómo le llamáis aquí a las brujas? Que nunca me acuerdo, nosotros le llamamos orguiñas, pero es un mundo que es muy, muy, muy bonito, y luego al día siguiente cambia mucho, ¿no? Y luego también, una cosa sorprendente aquí es la temperatura, diría yo, los cambios de temperatura y el clima, ¿no? La gente dice Galicia, ¿no? Es muy tardío, es gente, digo, normal, ¿eh? Aquí hace
esto parece el trópico. Microclima Esto es tenemos un tópico, aquí. Sí. un calor y una humedad y un frío también, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace la calidad que puedes tener aquí. Tienes que aquí hay olivos también, hay de todo. Sí. Aquí ves tienes helechos, ¿no? Tienes robles, tienes castaños, tienes todo. Es curioso, que sí. Tienes madroños, o sea, que son el helecho. Entonces en el País Vasco tenemos helecho y hayas, o roble y ya no hay helechos. Y aquí es una cosa muy curiosa. Yo creo que desde el punto de vista de la riqueza, ahora que está tan de moda la palabra biodiversidad, Galicia es una de las provincias con mayor biodiversidad, a pesar de los famosos incendios, ¿no?, de este año. Oye, ¿qué tipo de tópicos os fastidian en relación a la vida en el campo, de la gente que no conoce la vida en el campo? Pues no sé, un tópico que así es como que el campo siempre es lo mismo para la gente, sí. Como que el campo no evoluciona, o que el campesino no evoluciona, cuando realmente en el campo, si yo trabajo en el campo y en la agricultura, pues sí, con la analogía, en hacer vino en este caso, es porque nunca sabes nada, porque todos los años te encuentras con una vendimia distinta. Entonces la gente que se cree, no, siempre es lo mismo, es algo lento, y sin embargo es algo que siempre tienes una incertidumbre total. Te estás vendimiando y te dicen, ¿qué tal va a ser la vendimia? Y digo, pues no tengo ni idea. ¿Y ha sido buena? Pues si el vino está bueno, y digo, pues todavía no sé, pues está haciendo. O sea, yo creo que ese tópico de que el campo no evoluciona, el campo evoluciona mucho, el problema es que en muchos casos para mal, ¿no? Sí, a ver, dependemos mucho también lo que es del tiempo. No todos los años son iguales, por eso no todos los años sale igual la cosa. Entonces es un poco de saber también de otras materias, como por ejemplo el tiempo para dar productos. Hay que saber mucho en el campo. También empezamos con la poda, cómo podas, cuándo podas, si la parte alta tienes que podarla más tarde que la baja. Esas cosas lo vas aprendiendo con los años, por ejemplo en mi caso. Y es todos los años un poco diferente, depende de cómo venga el tiempo, de cómo se hacen las cosas también. ¿No creéis que existe como una especie de mirada de superioridad desde la ciudad hacia la vida en el campo? Yo creo que sí, pero ellos no se dan cuenta que la ciudad vive gracias al campo, porque si no fuera el campo, en la ciudad no hubiera, por ejemplo, vino, productos de hortalizas y todo eso. Es que al final la ciudad, todos vivimos del campo. Yo diría que la ciudad y el campo al final, yo creo que he comentado antes, como que hablas un idioma distinto, ¿no? Sí. Y que tienes velocidades distintas. Entonces, sobre todo, yo creo que no es que no te entiendas, sino que, bueno, sí, a lo mejor te hace falta una traducción, que en nuestro caso es el vino, ¿no? Un traductor, un intérprete que sea ese. Ellos siempre están, como decía antes, como que son... como que no avanzas en el campo, como que no avanzamos nada, y sin embargo estamos todo el día. Yo suelo decir o solemos decir nosotros que el futuro en el campo es casi el pasado. Yo creo que hoy en día el futuro en el campo es con recuperar las buenas tradiciones, que también hay malas tradiciones, para volver a recuperar ese paisaje y hacer lo que hay, ¿no? Y el gran problema que veo entre la ciudad y el campo es que generalmente y soy un poco petardo diciendo esto, pero yo creo que el gran malentendimiento es que las legislaciones hoy en día, en general, pues te las hacen en ciudades por burócratas que no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando, y entonces tenemos ayudas para incendios, pero luego no te dejan tener muros que o sea, es todo contradictorio. Te meten Mercosur y tal, utilizan palabras muy bonitas que nadie entiende, eso, que son vacías, sostenibilidad, verde. Para mí ese es el malentendimiento. Luego la gente viene al campo como si fuera algo estático y que no se va a mover, y como que la responsabilidad de que el campo esté bien solo depende de los agricultores, y que los agricultores solo piden ayudas, y que la gente de ciudad quiere venir al campo y que esté bonito. Y luego si está feo es culpa del agricultor, que lo único que piensa es en obtener mayor cantidad, cuando en general le están obligando a obtener mayor cantidad, porque las leyes europeas casi impulsan a eso, porque tienes que competir con los de Mercosur, que tienen la mitad de... O sea, esto es un tema no muy interesante, pero sí es cierto que parece que la responsabilidad del campo es solo de los agricultores, y que nosotros somos como un escaparate, somos como la reserva india a la que vienen los de la ciudad a decir, oye, esto ya está más bonito, ahora han hecho esta porquería aquí en medio y tal y cual. Y bueno, la porquería se habrá hecho porque han puesto unas normas, ¿no? O porque antes había
cantidad de vacas o cantidad de ganado de engorde, y ahora no hay. Y dices, ¿por qué no hay? En Europa no hay apenas ganado de engorde, en España y tal, ha desaparecido. ¿Por qué? Pues por normas, no sé. ¿Y qué tipo, por ejemplo, en vuestro caso, qué tipo de escollos os encontráis de este tipo de burocracia, de gente que hace leyes sin conocer de verdad el campo, a la hora, por ejemplo, de contratar personal o a la hora de las vendimias? ¿Qué tipo de cosas? Volvemos otra vez atrás. Antes nos ayudábamos todos a hacer las vendimias. Venía el vecino, tú ibas con el vecino también a trabajar, y eso hoy en día ya no se permite. Entonces, ahí se va perdiendo un poco la esencia de por ejemplo, de la vendimia. Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Pero de todas maneras tampoco hay que ser catastrófico. Yo creo que estamos en un mal momento para el campo, pero creo que tenemos una gran responsabilidad, sobre todo nosotros, ¿no? Sobre todo, y de luchar nosotros contra las administraciones y de hacer, incluso nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas, caso omiso a la normativa y no seguir la normativa, porque estamos, o sea, Europa es al final un país de excesiva normativa, y eso nosotros hay que olvidarse de todo eso, que es un coñazo. Iba a decir, lo que hay que hacer es hacer cosas bonitas que te gusten y que le gusten a la gente, y punto, y disfrutar. No sé cómo decirte, disfrutar de lo que estás haciendo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo una nueva plantación que está en un sitio, y estoy emocionado por cómo es, porque hemos recuperado otra zona abandonada, tal cual, y eso anima, y encima dejas algo, como decirte, estás plantando algo que lo van a heredar, no sé, tus hijos o tus nietos, porque yo no sé si lo veré, porque entre que lo plantas y tal, tardas otros 30 años, pues no sé, vendremos con el bastón aquí a verlo, pero eso es bonito. Pues al lado del Vive y cerca de las ermitas, ahí están haciendo unas plantaciones chulas, bueno, chulas, yo digo chulas para mí, y estamos todo el día, yo estoy todo el día pensando en cómo hacerlo bien, y hacerlo bien con como se hacía antes. Pues las viñas aquí antiguas que tenían su poste, que quemaban, aquí juegan los castaños, quemaban la base para que no se pudriera, los metían y cada cepa se sujetaba con un poste. Esas cosas son bonitas, luego hay que hacer el negocio de tal manera que sea negocio, ¿no? Pero eso sí que es, no sé, recuperar cosas como eran antes bonitas. Yo soy un poco demasiado... Sí, respetar la estética además, ¿no? Sí, o sea, un poco demasiado sentimental, a lo mejor un poco moñas, pero es así, es lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer, sí podemos hacerlo. ¿Y cómo convencer a la gente o sea, cómo hacéis para acercar a la gente a conocer vuestros proyectos y conocer, o sea, y descubrir cómo esa magia de la zona, cómo hacéis para compartir vuestros proyectos y que la gente los conozca de cerca? Pues nosotros lo hacemos muy mal, eso te lo digo yo. Lo hacemos muy mal porque hacemos todo el esfuerzo para hacer las cosas bien, y luego es como que no tenemos tiempo para que la gente venga a verlo, porque es un rollo, porque el fin de semana, y es un tema que tenemos que cambiar, porque la gente cuando visita esta zona sale emocionada, sale encantada, y es que no es un sitio, yo creo que muy conocido, es un poco la Galicia interior, que me corrija alguien, que yo no soy gallego, pero la gente, yo creo que todo el mundo que viene, yo cada vez que sale todo el mundo diciendo ¿esto qué es, ¿no? O cuando ven al pulpeiro, yo tenía clientes suizos que venían al pulpeiro va los martes pues al bollo y tal, y la gente alucina con ese tipo de tradiciones, ¿no? Pues que tienes toda la tradición, tienes ahí todo, no sé, Tolarreta, Malao, Castaño, el pulpeiro, un paisaje excepcional, ¿no? Y claro, y luego si el vino no somos tontos y lo hacemos bien, pues está todo hecho. ¿Y qué os dicen la gente? ¿Qué comentarios os hacen cuando lo descubren por primera vez? Bueno, nosotros nos dedicamos al enoturismo y tenemos gente de afuera, tenemos gente, bueno, como somos bilingües, hablamos varios idiomas. Vosotros sois listos. Sí, pues entonces, claro, tenemos gente como de Suiza, Alemania, Francia, pues holandeses también suelen venir, bueno, un poco de todo, españoles y todo, y la verdad que vienen y se enamoran de la zona. Hay gente, por ejemplo, de Alemania o Suiza, que vuelven otra vez y traen amigos para ver esta zona, se quedan enamorados. Y gente de España también, por ejemplo, de Madrid o de Valencia, o de donde vengan, que la verdad que les encanta esta zona, les encanta, porque mismo los viñedos, el paisaje, el vino, al final es eso, tú estás tomando un vino en una terraza con el paisaje, ya el vino dice que ya sabe diferente. No, es cierto, es que cuando tú llegas a un lugar y te empapas de lo que ves alrededor, o sea, es que se enlaza una experiencia con el vino, o sea,
se convierte en otra cosa. Al final ellos también dicen que cuando ellos después compran ese vino, le vienen esas imágenes de Valdeorras, de los viñedos, de la experiencia que vivieron, por ejemplo, en esta zona, y que eso es un valor, pues añadido, un valor que le da más valor incluso al vino, a lo pequeño. Hablando de lo pequeño, y ya por último, quería preguntaros qué tenemos que hacer para que se ponga en valor lo pequeño. Antes que hablabas de cómo se está empezando a masificar, entre comillas, el bodello, ¿qué tenemos que hacer para que la gente valore lo pequeño? Pues intentar que vengan a esta zona y conocer lo que es el paisaje, porque a veces la gente que viene no solo viene a ver las bodegas, sino viene a ver lo que es Valdeorras, las ermitas, van al Vivey, van y ven todo, se quedan aquí y ven lo que es la zona de aquí, conocer la zona de aquí. Yo creo que bueno, estoy de acuerdo con todo eso. Lo que creo que tenemos que hacer, nosotros tenemos aquí pequeñas joyas y lo que tenemos que hacer es que las pequeñas joyas las tenemos que hacer, y las buenas, en pequeña cantidad, ¿no? Tenemos que envolver en un buen envoltorio y en un buen paisaje, que es lo que tenemos. Entonces, lo que dices tú, hay que enseñar las cosas. Si no enseñas, que es una cosa que nosotros hacemos, como te he dicho, mal, lo hacemos todo bien y eso hacemos mal, pero enseñamos porque yo soy un petardo y siempre estoy con mucho trabajo, y entonces hay una visita y tal, pero luego cuando la gente, yo para proteger lo pequeño, sobre todo hay que proteger lo pequeño bueno, y hay que hacer cosas pequeñas, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es plantaciones gigantes. Tenemos que controlar la oferta y la demanda y que lo que hacemos sea muy, muy bueno, porque si no, pero yo creo que lo pequeño hay que cuidarlo como en tu joyero. Tenemos que tener nuestros pequeños joyeros y dentro de esta denominación hay muchos pequeños joyeros y habrá que diferenciarlo, que son joyeras. Tú vas a ver esos valles y son alucinantes. Yo creo que es lo que hay que hacer. Muy bien. Pues, ¿tienes algo que añadir? No, nada. Estoy de acuerdo con él, lo pequeño. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por participar. Valoremos lo pequeño, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias.